Es válido que si entran a mi casa, si entran a mi negocio, si ponen en riesgo a mi familia, a mi hijo, a mi esposa, yo saque un arma de fuego reglamentaria y la utilice y le quite la vida a un delincuente, porque finalmente es lo que es. Vamos a conversar de este tema con el doctor José Ugaz, ex procurador ad hoc en el caso Fujimori Montesinos. Doctor Ugaz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿cómo está? Bueno, esto abre un debate interesante porque no es el primer caso que hemos visto de estas circunstancias, donde personas que tienen armas de fuego reglamentarias se defienden ante situaciones de riesgo. En este caso, además, la persona vio en riesgo la integridad de su familia, sin embargo, ha sido detenida y se encuentra detenida en este momento. No sabemos por cuántas horas, probablemente 48 horas es lo que manda la ley. En este caso, ¿es correcto la detención de quien en principio es la víctima? En primer lugar, no es un debate que se circunscriba solo al Perú. La institución de la legítima defensa existe en todos los sistemas penales del mundo occidental, por lo menos, como una causa que puede eliminar o atenuar la responsabilidad penal. El artículo 20, inciso 3 del Código Penal peruano, señala precisamente que cuando uno actúa en legítima defensa está exonerado de responsabilidad penal, o si es imperfecta esa legítima defensa se puede reducir la pena de una manera sustancial. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley para que uno pueda afirmar que ha habido legítima defensa? Son 3. En primer lugar, tiene que haber una agresión ilegítima de parte de quien va a recibir luego, en este caso, de la persona que ingresa al chifa con la mano aparentando tener un arma, una agresión ilegítima. En segundo lugar, dice la ley, tiene que haber un uso racional del medio empleado, en lo que se conoce como proporcionalidad. Y en tercer lugar, tiene que haber falta de provocación, es decir, en este caso, que el dueño del chifa no haya provocado que la otra persona a su vez quiera defenderse de él o agredirlo a él. Por lo que hemos visto, además, aquí cabría lo que se conoce como legítima defensa putativa, es decir, que quien rechaza esta agresión puede creer erradamente que la otra persona tiene un arma y por lo tanto que está actuando de manera proporcional. Por lo que estamos viendo en las imágenes, a mí me parecería que efectivamente hay razón suficiente para afirmar que hay un acto de legítima defensa. Entra una persona en actitud agresiva, como bien ha descrito, reduce al menor, le arrancha algo en el cuello a la mujer, luego pide que callen al perro y aparece esta persona, el padre y esposo, con un arma y ve esta agresión y la repele pensando que el otro puede tener un arma. Lo he mencionado, ¿no? Pero es un factor muy importante el hecho de que este delincuente haya entrado a este chifa con el ademán. Es decir, no es necesario que la persona que es la víctima, en este caso, vea que llevas un arma de fuego. Basta que el victimario, haga el ademán de que está llevando un arma de fuego. Ese es el aspecto más controversial de la legítima defensa, porque antiguamente se pensaba que tenía que haber equivalencia. Es decir, si yo entro con una piedra, solo me pueden atacar en legítima defensa con una piedra. Si entro con pistola, tiene que haber otra pistola. Pero luego ya quedó claro en la jurisprudencia y en la doctrina que no es equivalencia, sino proporcionalidad. Yo puedo tener una piedra y me pueden repeler con un arma de fuego si es que esa piedra realmente constituye una amenaza para la vida o la salud de estas personas. Ha habido en el Perú muchos casos en los que se ha discutido la legítima defensa. Por ejemplo, algunos años atrás hubo una circunstancia en la que una persona que iba en su vehículo con la ventana abierta y tenía un lapicero fino en el bolsillo, de pronto es atacado por alguien que se mete a su auto por la ventana y le va a arranchar el lapicero. Esta persona agarra un arma y lo mata. Ha habido ahí un uso racional del medio empleado, hubo proporcionalidad. La otra persona no aparentemente tenía ninguna intención, ni mucho menos un elemento que pudiera poner en riesgo la vida o la integridad del chofer. Y este responde con un arma. Ahí parece ser desproporcionado y efectivamente entiendo que no se amparó en ese caso la legítima defensa. Sí, sin embargo, para usar ese ejemplo, ¿no? Es sumamente incluso subjetivo en algún momento, porque pedirle a una persona que está enfrentando un momento de agresión donde la adrenalina sube de manera significativa, que se ponga a pensar si cuando me va a arranchar el lapicero no tenía además una piedra. Es decir, las personas reaccionan por impulso. Y en este caso, además, tenemos a la familia del emprendedor, del dueño del chifa, que estaba sometida.
No, claramente, por eso iba a decir que el caso que acabamos de ver en imágenes no es equivalente al ejemplo que he puesto del lapicero. Pero también es verdad lo que usted dice, que puede ser que las circunstancias se dan en tal velocidad y en un momento, en un contexto tal que uno no tiene la capacidad de racionar o racionalizar lo que está ocurriendo y poder reaccionar simplemente y producir un resultado como la muerte. Por eso la legítima defensa tiene que ser evaluada. Lo razonable en un caso como el que acabamos de ver es que en principio esa persona no sea privada de su libertad. Exacto. Si están esas imágenes ahí, puede ser citado y por supuesto que debe ser investigado el hecho para llegar a la conclusión si hubo razonabilidad o no en el disparo. Pero llevarlo, tenerlo detenido, hemos visto casos de legítima defensa de personas que se pasan meses en prisión hasta que finalmente el juez dice, efectivamente usted ha actuado en legítima defensa. También es verdad que se ha utilizado a veces la legítima defensa como una herramienta para repeler circunstancias cuando hay una alta inseguridad ciudadana. Por ejemplo, durante el gobierno en el que fue ministro el doctor Elías Larosa, hace muchos años atrás, se dictó una ley que decía que era un acto de legítima defensa, aun cuando no concurrieran los 3 elementos que he mencionado, si alguien repelía a quien ingresaba a su casa. Es decir, si yo estoy durmiendo en mi casa, escucho ruido, bajo la escalera y veo una persona adentro, no me importa si tiene arma o no tiene arma, simplemente está en mi morada, entonces se consideraba un acto de legítima defensa disparar y matar. Que doctor, entiendo es lo que sucede, corrígeme si me equivoco, que es lo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Donde además todo el mundo puede portar un arma, pero si tú invades la propiedad privada de otra persona, entiendo que te pueden disparar. Depende de los estados y depende de las cortes también. Lo que quiero decir es que la legítima defensa en muchos casos se ha utilizado como una herramienta de política criminal. Hay una sensación de alta inseguridad, la ciudadanía se encuentra un poco indefensa y de pronto se dan normas como esa que después fue derogada porque ciertamente rompe el espíritu de lo que debe ser la legítima defensa, que tiene que pasar por una evaluación, creo yo, necesariamente de proporcionalidad entre lo que se defiende y la forma como se reacciona. Es decir, resulta claramente desproporcionado matar a alguien porque se quiso llevar un celular, ¿no? Salvo que esa sustracción, ese arrebato del celular implique el uso de un cuchillo, de un arma contundente, de una piedra o cualquier otro elemento que ponga en riesgo la vida o la salud. Claro, uno puede decir, pero ¿por qué me roba? Quien me roba se está sometiendo a un riesgo, pero digamos, eliminar una institución como la legítima defensa o flexibilizarla a un nivel tal en el que no se exijan estos requisitos puede convertir esto un poco en la ley de la selva. Sí, claro, yo lo entiendo, ¿no? Pero también me pongo en el lugar de, usando el ejemplo que usted ha empleado, y aparte que sucedió la semana pasada, no recuerdo en qué región, se metieron un par de delincuentes a robar en una casa en plena madrugada, el dueño de la casa se dio cuenta de lo que había sucedido y solo tenían armas blancas, y el dueño de la casa se defiende con arma blanca también, y en medio de todo eso, uno de los delincuentes muere. La versión que se ha dado de la necropsia es que murió por un paro cardíaco. Por eso es que el dueño de la casa fue liberado de manera inmediata. Pero claro, ¿qué pasaba si con arma blanca y todo Pero en ese caso, se si metían? hubiera hecho uso de su arma blanca, claramente hubiera estado en un supuesto legítima defensa. Hay una agresión ilegítima, él no ha provocado ese hecho y hay una proporcionalidad entre el elemento con el que se ataca y el elemento con el que se defiende. Yo entiendo que puede ser no muy popular una circunstancia en la que se debatan esto que algunas personas podrían pensar que son exquisiteces jurídicas, pero en altas crisis de seguridad, flexibilizar mucho esto y decir, ante cualquier circunstancia que implique un robo, por ejemplo, yo puedo reaccionar matando, puede convertirse en un elemento adicional de incremento de la crisis de violencia que estamos viviendo. Porque pareciera que estamos ya en una situación, no sé si de alta crisis de inseguridad, pero nos estamos aproximando a eso con los niveles de criminalidad y de extorsión, sobre todo, que han subido, ¿eh? Claramente sí, y la prueba de eso es que por segunda vez va a haber una delegación peruana que viaja a El Salvador a tratar de ver el modelo Bukele, digamos que hoy día es presentado en el mundo como la pomada mágica que resuelve el problema de la violencia pandillera en Centroamérica, por ejemplo, con una represión absoluta, con una suspensión de las garantías y con una serie de decisiones muy cuestionables, como por ejemplo tener
una audiencia judicial con 500 personas representadas por un solo abogado al que se le da 4 minutos para defender a los 500 que tiene al frente. O rebajar la edad de imputabilidad penal, es decir, de ser pasible de ser sancionado penalmente a los 12 años. Eso implica criminalizar a niños en circunstancias como las que vive Centroamérica. Entonces, yo creo que sí estamos viviendo una alta crisis. Hay mucha sensibilidad en la opinión pública por el tema. Vea usted a los vecinos que no conocen al dueño del Chifa y que, sin embargo, se sienten identificados con él porque todos los días salen a la calle. Exacto. Y les arranchan el celular, les roban la bolsa, se meten a su casa, etc. No, y lo que genera indignación en el caso, volviendo al tema del dueño del Chifa, es que, a ver, quien es la víctima termina siendo detenido y pasando, así sea 1 hora o 2 horas detenido. Él es la víctima, su familia estuvo en riesgo. ¿Qué pasaba si el hombre sí traía un arma y lo utilizaba enfrente al niño, a la esposa o a él mismo, a todos? Es lo que genera indignación. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Yo creo que ahí las autoridades, además en una circunstancia tan evidente que cuenta con un registro fílmico, lo que han debido simplemente citarlo, eventualmente requisarle el arma y hacer la pesquisa con él libre, pero no llevarlo detenido y tenerlo no sabemos cuánto tiempo hasta que esto se aclare. Delitos de difamación y calumnia. Estamos conversando con el doctor José Ugaz, ex procurador para el caso Fujimori Montesinos. Y quería ya entrar a también estos temas que se están discutiendo en el Parlamento, doctor Ugaz. Y a ver, es la sensación que genera, al menos desde este grupo, desde Perú Libre, de seguir postergando el debate, la votación, generar este ambiente de incertidumbre para lo que sería una ley que podría afectar justamente la libertad de prensa, como advierten varias instituciones como el Colegio de Periodistas, la Asamblea Nacional de Periodistas? Mire, no es casual que un congreso como este esté tratando de impulsar una ley como la ahora llamada Ley Mordaza. Y más aún, luego de un periodo de gobierno como el de Pedro Castillo, donde hubo la actitud que hubo frente a la libertad de expresión, y además donde los escándalos se sucedieron uno tras otro, levantados precisamente por la prensa. Entonces, lo que se está buscando es un silenciamiento o generar una espada de Damocles sobre los periodistas, la prensa y en general sobre la libertad de expresión para decir, a partir de ahora puedes ir a prisión, porque nuestro sistema está diseñado, el sistema penal, de una manera tal que si la pena no supera los 4 años de prisión, no es encarcelable. Pero ahora quieren elevar la pena a 5, con lo cual cabe la posibilidad de que pueda alguien acusado de difamación o de injuria ir preso físicamente, ser privado de su libertad. Más aún en un momento donde en muchos países del mundo, los más modernos sin duda alguna, se está discutiendo y se ha despenalizado en varios casos la difamación, la injuria y la calumnia como un delito y se ha dejado solamente para el ámbito de los reclamos en la vía civil. Porque no, tratándose de un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de información, y la libertad de información implica dar y recibir información. Si yo le pongo una restricción de esta magnitud a la prensa, no solamente estoy afectando a los periodistas en el ejercicio positivo de transmitir información, sino también a la ciudadanía de recibir información libre, de distintas fuentes y poder formarse un criterio de opinión pública. Y más allá de la sentencia, nos lo decía la representante de la Asamblea Nacional de Periodistas, más allá de la sentencia, lo que preocupa en realidad son los procesos, ¿no? Porque muchas veces los políticos en diferentes regiones del país llevan justamente o instrumentalizan esta figura para llevar a largos procesos a los periodistas y desincentivar la investigación. Hace muchos años conduje una investigación que se plasmó en un libro que se llama Prensa Juzgada, y lo que hicimos fue evaluar 100 expedientes donde se juzgaron penalmente casos de difamación. Y la gran mayoría, y la conclusión de la investigación fue que la gran mayoría de casos que involucraban a políticos o personas de interés público, la motivación que hubo detrás de esa acción penal fue tratar de silenciar a la prensa, y en esos tiempos habían jueces proclives a ser de alguna manera complacientes con el poder político. Entonces, darle una herramienta como la que pretenden ahora los impulsores de esta norma desde Perú Libre, pero también desde otras tiendas, no tiene otra intencionalidad que generar una amenaza
sobre los periodistas y sobre la circulación libre de información y de opiniones. Ahora, doctor Ugars, para terminar, el otro gran tema que también se ha postergado justamente por la ausencia del congresista Bustamante, el proyecto de ley o la denuncia constitucional contra la fiscal Zoraida Ábalos, que lo que busca es sacarla del cargo. ¿Qué es lo que buscaría el Congreso de la República? ¿Cómo evalúa esta acusación constitucional? Es una acusación absurda. En este mismo set, el 21 de junio del año pasado, cuando se dio en su momento, o el anteaño pasado, ya no recuerdo, cuando se dio esta circunstancia, yo opiné que la entonces fiscal de la Nación había actuado con arreglo a ley. Si van a pretender destituir a la doctora Ábalos por haber emitido esa decisión, tendrían que accionar contra todos los fiscales de la Nación previos a ella, porque antes de que ella tomara esa decisión, la Fiscalía de la Nación tenía como política ni siquiera abrir una investigación. Fue un paso hacia adelante cuando la fiscal Ábalos hace en una decisión que tuvo más de 2 decenas de páginas, hasta donde recuerdo eran 20 o 30 páginas, donde hace un análisis histórico de la trayectoria que ha tenido el antejuicio en el Ministerio Público, etcétera, y concluye que puede abrir investigación, pero que la va a suspender para que luego se defina la situación del presidente. Fue un avance sustancial. Que luego haya venido el fiscal Pablo Sánchez, con buen criterio también, en una actitud de interpretación progresiva y dijera, no solamente se debe abrir y suspender, sino que se debe abrir e investigar hasta la etapa de investigación preparatoria. Bueno, qué bueno que la Fiscalía tiene esta posibilidad de progresar, pero que no se pretenda destituir a una fiscal de la Nación cuando tomó una decisión positiva, progresista respecto de lo que había sido la actitud de la Fiscalía. Todo pareciera indicar que lo que quieren es simplemente sacarla del Ministerio Público para llenar su puesto con alguien que luego permita de alguna manera hacer alguna de las cosas que estamos viendo en otros ámbitos. Muchísimas gracias, doctor Ugars. José Ugars, ex procurador para el caso Fujimori Montesinos. Vamos rápidamente a una pausa.